Uno, dos, ahora sí. Muy bien. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por otra oportunidad que nos da para continuar con nuestro segundo tema de esta noche. Francisca se llamaba una señora que tuvo 3 hijas y por cuestiones del destino, las niñas estaban más o menos pequeñas y la señora quedó viuda. Y entonces a ella le tocó hacerla de papá y de mamá. Creo que ese cuadro no es muy difícil de imaginar. Le tocó ser de mamá y de papá, y cuando pasó el tiempo, también le llegaron los nietos. ¿Y qué creen? También le tocó hacerle de abuela, de mamá y de papá. La señora se sacrificaba mucho y como ella podía, vendía, salía a vender, se sacrificaba mucho por sus nietas. Y ya cuando sus hijas pues crecieron, pues lógico, ya eran madres de familia, pues ellas le ayudaban también un poco con la parte económica. Esta hermana conoció en la calle vendiendo, conoció a alguien que le habló acerca de Jesús, conoció el Evangelio y ella se convirtió y llegó a la iglesia. Y gracias a Dios, esta hermana desde el primer momento que llegó a la iglesia, todos los sábados, ella, a pesar de su pobreza, a pesar de sus limitaciones, a pesar de todo, ella llevaba su ofrenda todos los sábados a la iglesia. Cuando yo leí esa historia, que fue verídica, solo recordé el relato bíblico que encontramos en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de San Marcos, vamos a ir a la Biblia, en el capítulo 12, versículos del 41 al 44, nosotros encontramos un relato muy parecido. Digo muy parecido porque tiene casi las mismas características. San Marcos capítulo 12, versículos 41, 42, 43 y 44. La palabra de Dios dice así: Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba sus monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. En aquel tiempo, cuando las mujeres de por sí, se oye feo, ¿no? Pero las mujeres no valían mucho. Y todavía con la atenuante de ser una mujer viuda, las viudas y los huérfanos eran las personas más pobres que existían. Y Dios había dado leyes al pueblo para que pudieran atender a las viudas y para que pudieran atender a los huérfanos, que eran los más pobres. Pero el pueblo no atendía las indicaciones de Dios. Por lo tanto, la vida tanto de las viudas como de los huérfanos dependía completamente de Dios y tenían que luchar solos en la vida para poder salir adelante. Ahora surge la pregunta: ¿qué hizo que la ofrenda de aquella viuda fuera diferente? ¿Qué hizo que la ofrenda de aquella viuda fuera diferente? Según el relato, lo que acabamos de leer, dice que esa viuda era pobre, echó solamente 2 monedas, pero antes había llegado
más gente, y había llegado gente que tenía mucho más dinero que ella, y ellos habían echado también, pero había una gran diferencia. Quizá los discípulos no entendieron en el momento. En el momento en que Jesús les dice, ellos han dado, pero han dado de lo que les sobra. Pero esta viuda pobre, les dijo Jesús, ella no ha dado lo que le sobraba, sino que ella ha dado lo único que tenía. ¿Cuál era la diferencia entonces? Bueno, la diferencia es que habían echado lo que sobraba. Y otra cosa importante es que ellos tenían suficiente como para poder echar lo que les sobraba y mucho más. Pero ellos tenían todavía mucho más para dar y no lo dieron. Ahora bien, como en nuestra semana de mayordomía, que hemos iniciado ayer, hemos estado hablando acerca de la gratitud. Cuando nosotros hablamos de ofrenda, no solamente estamos hablando de dinero, estamos hablando de cómo nosotros administramos nuestro tiempo. ¿Cuánto tiempo yo le doy a Dios? ¿Será que yo le doy el tiempo que me sobra? ¿O será que yo le doy todo el tiempo que tengo disponible y todavía más? ¿Será que yo le doy en la obra del Señor? ¿Será que yo me dedico porque lo hago para honra y gloria de Dios? Anoche lo vimos, que había que dar con gozo y había que dar con alegría para poder ser obediente. Esta mujer lo dio todo, pero ellos solo dieron una pequeña cantidad de todo lo que tenían. ¿Saben ustedes que así es también en la vida cristiana? Muchas veces nosotros podemos dedicar mucho más a Dios, pero solo nos limitamos a hacer lo que nos toca, porque más allá de lo que nos toca, eso nos cuesta hacer. Pero aquella mujer llegó y su corazón estaba tan agradecido por todo lo que Dios había hecho, y ella no tuvo temor a ser juzgada, porque todo mundo sabía que ella era una viuda, y ella no tuvo temor de haberlo hecho. Ahora, ella dio lo más importante, todo, su sustento, y esto lo convierte en una obra, pero en una obra de fe. No es cierto muchas veces que nosotros no damos porque dudamos de Dios. No es cierto que algunas veces venimos, echamos y decimos, primero Dios, que este dinero no me haga falta. Pero aquella mujer estuvo dispuesta a entregarlo todo. Y yo encuentro dos lecciones en este relato. La primera es la que Jesús expresó en San Mateo 6:33, y es un versículo que todos lo sabemos. A ver, ¿qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá ¿cómo? Vendrá por añadidura. Queridos niños, queridos hermanos adultos, tenemos que aprender a poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar en las decisiones importantes de mi vida, cuando yo pongo a Dios en primer lugar en todo lo que yo hago, entonces yo estoy siguiendo la obediencia, y lo hago a través de la fe. Por eso es que a mí me gusta, y siempre lo menciono, una ilustración que decía el pastor Dani, papá. Y él decía que no entendía por qué cuando los hombres usamos ropa, camisa de botones, sí, una camisa formal, que no entendíamos por qué nos poníamos siempre la camisa, pero siempre necesitamos vernos a un espejo, como si no lo pudiésemos hacer automáticamente.
¿Por qué vemos al espejo? Porque queremos asegurarnos. Porque en esta camisa, si yo comienzo a abotonarme de abajo hacia arriba, corro el riesgo que cuando llegue arriba o me sobra un botón o me sobra un ojal, que es lo mismo. Y entonces, la forma correcta de hacer las cosas es de arriba hacia abajo. Y cuando llega la camisa hacia abajo, todos los botones están en el ojal que corresponden. Así debe de ser la vida del Hijo de Dios. Cuando nosotros ponemos el primer botón, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás, como dice San Mateo 6:33, vendrá por añadidura. Queridos niños, ustedes tienen sueños, ustedes tienen metas. Queridos jóvenes, ustedes tienen sueños, ustedes tienen metas. Hermanos, aunque ya estamos adultos, pero también tenemos metas. Y nuestra meta es llegar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Pero para llegar al reino de los cielos, tenemos que entregar todo a Dios. Y tenemos que entregar sin reserva y poner en primer lugar a Dios en nuestra vida. Segundo punto, Pablo les habló a los filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Pablo les habló a los filipenses y les dice: Filipenses 4:19, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién dice que va a suplir todo? ¿Quién? Dios suplirá todas las necesidades. Dios suplirá todas las necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, Dios está al control de nuestras vidas. Y solo basta con tener la confianza. Aquella mujer no dudó: ¿cómo voy a hacer para comer? ¿Cómo voy a hacer para llegar mañana? ¿Cómo voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo voy a hacer? Por la mente de aquella mujer no pasó eso. Ella se acercó al arca de las ofrendas y lo entregó todo. Qué maravilloso. Esto tiene un gran simbolismo y esto representa que cuando nosotros entregamos a Dios todo, sin ninguna restricción, todo sin medida, entonces Dios también suple todas nuestras necesidades en la gloria de Cristo Jesús. Yo no debo de entregar por interés a que Dios me entregue, no, sino yo debo de entregarme y Dios suplirá todas las riquezas. Había una hermana, yo no sé si ustedes se acordarán, había una hermana muy ancianita allá en la colonia El Paraíso, por donde vive el hermano Ramiro. Y cuando íbamos donde esa hermana, ella vivía a la orilla del río Acelguate. Y fue una de las hermanas que cuando este templo ni siquiera estaba hecho, y la hermana nos contaba, la hermana Natividad me parece, ¿verdad, hermano Nelson? No sé si usted recuerda, allá en El Paraíso, al bajar las gradas, bajábamos como 100 gradas y había que subirlas también. La hermana Natividad contaba y ella cantaba, y ella, a pesar de estar cerca de los 100 años, cuando uno iba y hablaba con ella, uno iba para confortarla, ¿no? Pero uno salía más animado que ella. Y una vez, no sé cómo, ella, porque ella pedía: canten tal himno, y ella se lo sabía de memoria. Canten tal himno, y nos tocaba cantar el himno que ella decía y que ella quería cuando la íbamos a visitar, y a veces le llevamos la Santa Cena. Y entonces una vez dijo: lo único que yo siento en mi corazón es que Dios nunca me permitió tener una casita propia. Wow. Y nosotros nos quedamos así como
asustados, ¿no? Porque ella lo expresó con tanta sinceridad. Lo único que yo siento, dijo, es que Dios nunca me permitió tener una casita propia. Y entonces nosotros, los que estábamos ahí, le dijimos: hermana, usted no se preocupe, porque Dios tiene preparado en el cielo algo mucho más grande que lo que nosotros podamos desear tener en esta tierra. Queridos hermanos, que nosotros podamos ser como esa viuda que lo entregó todo, no solo lo material, sino que nosotros podamos entregar todo nuestro ser, podamos entregar todos nuestros dones, podamos entregar todos nuestros proyectos, podamos entregar nuestra vida completa a Dios, poniendo en primer lugar y teniendo la confianza en quien nosotros hemos creído. Por eso es que Filipenses dice: así que mi Dios suplirá todo lo que les falte, les decía Pablo, conforme a sus riquezas en la gloria de Cristo Jesús. Ahora yo pregunto, ¿cuánta riqueza tiene el Señor? Es inimaginable, porque Él es el Rey, creador, dueño de todas las cosas. Que el Señor me diga esta noche y que nosotros podamos ser como aquella viuda. No lo pensemos mucho, actuemos por fe. Confianza significa creer, y eso es lo que a nosotros nos hace falta: creer en Dios, poner a Dios en primer lugar, y entonces todo aquello, lo demás, vendrá por añadidura. Y sabemos que Dios es fiel. ¿Cuántos estamos agradecidos aquí con Dios? Hemos de estar agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Hemos de estar agradecidos por lo que tenemos. Hemos de estar agradecidos porque Dios conoce cada uno de nuestros corazones. En esta noche yo quiero invitarles a que se pongan de pie. Vamos a colocarnos en pie y vamos a tener una oración. Yo quiero pedir por los niños que están ahora acompañándonos y por todos los niños de la iglesia, por los jóvenes, por nuestras hermanas adultas, por todos, para que el Señor nos ayude a ser fieles, para que podamos confiar y podamos tener un corazón agradecido. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias por todo lo material, porque en tu infinita misericordia, en tu infinito amor y sabiduría, tú no nos has dado más de lo que necesitamos. Y tú no nos has dado menos de lo que necesitamos. Señor, ayúdanos a ser fieles en lo poco, para que se cumpla tu promesa en cada una de nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y que todos los dones que tenemos, que tú nos has dado, y que todo aquello que nos has dado, tanto material como espiritualmente, podamos administrarlo bien. Podamos, Señor, hacerlo fructificar, hacerlo multiplicar para honra y gloria tuya, confiando en que un día estaremos todos en el reino de los cielos. Bendice la vida de cada uno de los que estamos aquí. Bendice a los niños. Enséñales, Señor, a poder dar con amor, no con tristeza en su corazón. Así también a los hermanos adultos. Enséñanos, Señor, para entregarnos completamente a ti y sin reservas. Hoy, Señor, encomendamos nuestras vidas a ti. Acompáñanos ahora que vamos a nuestros hogares. Y si es de tu voluntad, permite que podamos regresar el día de mañana. Quédate con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y gracias a todos aquellos que también nos acompañaron a través de la transmisión. Que el Señor les bendiga y una feliz noche para todos.